Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de La Brújula, programa que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y muy cómodamente en esta que se ha vuelto de alguna manera nuestra casa, es Conclusión TV, que siempre nos recibe, nos acobija y nos brinda su espacio, bueno, para tirar temas sobre la mesa y compartir. Pablo Dávoli me acompaña, Lucas Carena, quien les habla. Gusto en verte, ¿cómo andás? Bueno, este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para intercambiar estas opiniones. Sigo muy contento de esta idea de forjar una comunidad, no del anillo, aunque hoy vamos a hablar de un tema recurrente. Que está vinculado, sí. Pero sí una comunidad brujulera. Sí, la verdad que es muy auspicioso, ¿no? Es muy auspicioso que podemos darle un manto identificatorio a esta empresa. Sí, aparte lo más grato, sinceramente, es que es una iniciativa que proviene de los propios espectadores, de nuestros propios seguidores, así que la verdad que nos gratifica profundamente. Bueno, alguna vez, yo ya lo convierto en un compromiso, pero alguna vez habíamos dicho de hacer remeras. Tendríamos que hacerlas ahora que está por venir el calor, por lo menos aquí en el hemisferio sur, tendríamos que decir. Vamos a dejarle a nuestros seguidores, digamos, de este humilde espacio que nos digan si les parece que una idea plausible. Es factible, si no, la descartamos. Sí, la verdad que, bueno, es cierto, lo hemos pensado, hacer unas remeras que tengan para nosotros. Sí, aunque sea para uso personal. Pero no es mala idea, tendríamos que retomarla, ¿no? Estaba buena, sí. Totalmente. Pablo, bueno... ¿De qué vamos a hablar hoy, Lucano? Este es un programa que siempre oscila por algunos... Entre dos mundos. Sí, oscila en algunos, sí, como en un umbral del más aquí y el más allá. No, pero siempre oscila por algunos tópicos, no por los mismos temas, pero algunos tópicos que resultan de interés de la propia crítica al pensamiento occidental, a nuestra identidad, a estos elementos identitarios que nos han forjado como una civilización, hablando de civilización occidental, y siempre es recurrente la idea de que los mitos forman parte ineludible para entender a las civilizaciones, a las culturas, y hoy queríamos traer un poco la para idea... Entendernos, claro, para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Para entender y comprendernos, exactamente, en nuestro quehacer histórico, esta idea de la edad de hierro, de la que hemos hablado tantas veces. Ahí está, y rescatarnos de los avatares de la cotidianeidad, de una cotidianeidad problemática, pero no para evadirnos, para resignificar esa cotidianeidad y ver qué hacemos, ¿no? Y hoy para compartir era un poco hablar de las 3 etapas del viaje del héroe. El mito del héroe. El mito del héroe, las 3 etapas del ego, de superación del ego, de la mano de Joseph Campbell, ¿no? Recordémoslo, Joseph Campbell es un escritor, antropólogo y mitólogo de origen norteamericano, autor del célebre héroe de las 1000 caras, publicado por primera vez en 1949. Él nace en Nueva York en 1904, pero estudia literatura inglesa principalmente en la Universidad de Columbia y obtiene un máster en literatura medieval en 1927. Ahí se encuentra con la saga artúrica, con estas ideas... Para el contexto estadounidense una rara avis, ¿no? Contexto eminentemente moderno. Claro, o sea, él siendo de habla inglesa, por ser norteamericano, optó por una línea tradicional. Con la que Estados Unidos implica una ruptura, ¿no? La propia civilización norteamericana es una suerte de ruptura. Exactamente, es decir, él va a las bases de la lengua y de la literatura inglesa y encuentra con apasionamiento algún lugar de resguardo
en lo que es la saga artúrica, ¿no? El mito del rey Arturo, que es la línea también de la mitología celta, pero que se ve o que se replica en otros mitos. De hecho, él va a viajar a Europa, pero en Europa lo que conoce a Krishnamurti. ¿Ah? Y con Krishnamurti se apasiona por la filosofía y la mitología oriental. Entonces ahí tiene una fase y una etapa orientalista, muy interesante también, porque se acerca a lo que es a los Upanishad. De hecho, trabaja con Swami Nighilananda, que es un poco el que lo va a instruir en la lectura de los Upanishad y la parte mitológica de lo que es la tradición hinduista. Y hay algo como nota de color, digamos, haciendo sumariamente un recorte biográfico del autor, de Joseph Campbell. El famoso cineasta George Lucas se inspira en su obra, en sus aportes, para crear y para hacer el guión de la saga de Star Wars, ¿no? Sí, eso también sí, claramente. Es muy importante entender que el éxito de la Guerra de las Galaxias está basado también en saber llevar con un formato de ciencia ficción de los 80, espacial, en una atmósfera espacial y demás, sí. El mito del héroe. Porque lo que hay de trasfondo, y por eso de ahí el éxito de la saga, es el mito del héroe. El mito del héroe, digamos, bueno, hay varios elementos que son, sí, de carácter tradicional y de carácter mítico, ¿no? Una aclaración, el mito no es pura fantasía, ¿no? En todo caso, el mito expresa de una manera... mera imaginación. Claro, el mito expresa, de una manera, digamos, alegórica, por así decir, expresa una verdad metafísica. Una verdad profunda y al mismo tiempo muy elevada, y es una manera de presentarla, ¿no? Es una manera de presentarla. Con lo cual esto también hay que decirlo porque muchas veces se habla de idea mítica pensando en una superchería. Bueno, el verdadero mito no es eso, no es una superchería, no es, como decís vos, mera imaginería, sino que en todo caso es la expresión alegórica de una verdad muy profunda que de pronto muchas veces es muy difícil de conocer o de comunicar de otra manera. Y en este sentido, en el caso del mito del héroe, si bien Campbell tiene un abordaje más bien psicoanalítico, muy interesante, con una combinación, digamos, del psicoanálisis freudiano, sí, pero también junguiano, y que creo que el aporte principal es aquí de matriz junguiana, sin ningún lugar a dudas. Sí. Hay una profundización que va mucho más allá de lo que permite el psicoanálisis freudiano. Pero lo cierto es que el mito como tal y la mitología como tal no se acota o no se agota en la mirada psicoanalítica, ¿no? Por profunda y por importante que ésta sea. Una cosa respecto del mito del héroe muy breve. El héroe siempre nos aparece, y esto tiene que ver con los diversos orígenes de los héroes, de la figura del héroe. Siempre está como entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y lo humano, entre los hombres y los dioses, ¿no? Está como a mitad de camino. Y yo creo que traduce esta relación muchas veces tan difícil de definir entre lo humano y lo divino, ¿no? Claro. Sí. Pero sobre todas las cosas traduce esa necesidad del hombre, de lo divino, y en cierto sentido, si bien con ayuda, no vamos a caer en el pelagianismo, esta capacidad o esta posibilidad del hombre, al menos con ayuda, de acceder a lo trascendente, a lo absoluto, a lo divino, ¿no? De algún modo de ser capaz de Dios en el sentido de acceder a recontactarse con la divinidad. Insisto, con ayuda, ¿no? Para evitar las posturas simplistas que son digamos, desde la perspectiva cristiana son de tipo pelagiano. Sí, pero el héroe en gran medida traduce eso, ¿no? Traduce ese afán de volver, de algún modo, a contactarse, a conectarse con lo divino. Sí, dos cosas. Respecto, dijiste dos cosas interesantes, no quiero perderme en una cuando hablaste de Jung. Yo identifiqué tres tipos de influencias en la obra de Campbell. Están las psicológicas, de la mano de Otto Rank, claro, que era de la periferia, ¿no? del padre de la psicología profunda, James Fraser, Abraham Maslow, Carl Gustav Jung y Stanislav Grof. En lo que es las referencias o influencias literarias, James Joyce lo va a marcar muchísimo, y Thomas Mann. Y en las referencias filosóficas,
Federico Nietzsche, indudablemente, y Arthur Schopenhauer. Son las referencias filosóficas, literarias y psicológicas que circundan a la obra de Campbell. Pero también es verdad que Schopenhauer y Nietzsche son contestaciones, reacciones a la filosofía hegeliana, ¿no? En su momento, esta idea de todo lo real es racional y todo lo racional es real, ese vitalismo que rompe con ese fanatismo de racionalizarlo todo, aunque también es verdad que cuando veamos en qué consisten las 3 etapas del viaje del héroe, hay una suerte de dialéctica hegeliana. Sí. Se puede identificar en los 3 momentos que marcan al viaje del héroe una especie de retorno, de superación. Hay algo circular, hay un periplo. Hay un periplo, ¿no? Sí. Esto está bueno dejarlo sentado, que el héroe hace como un recorrido, ¿no? Que se repite en todos los mitos. Él trató de por identificar... eso lo del monomito. Claro. Che, él estudia incluso a los pueblos la mitología, o mejor dicho, los mitos y el universo cosmogónico de los pueblos también de Oceanía, en particular de Australia, y también de los pueblos indígenas, autóctonos norteamericanos, ¿no? Buen dato, ya él completa, digamos, su cuadro y advierte que siempre hay una repetición. Hay como un denominador común. Efectivamente. Dice Campbell, el mito es la apertura secreta a través de la cual las energías inagotables del cosmos se vierten en la manifestación de la cultura humana. Los mitos para Campbell son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, dice. Y los mismos poderes que animan nuestra vida, digamos, animan la vida del mundo. Y él dice que el territorio del mito es el territorio del inconsciente. Acá está. Pero eso es muy junguiano. Ahí está Jung. Los arquetipos. Sí, digamos, recordémoslo, Jung lo que hace es tomar la idea del inconsciente, pero en vez de reducirlo y simplificarlo a la mera manifestación de deseos de índole individual, producto de nuestras pasionalidades frustradas, lo lleva a otro ámbito donde el inconsciente es de índole general y colectivo y donde se manifiestan las voces incluso arquetípicas de nuestros antepasados. Es decir, como si las manifestaciones arquetípicas de ese inconsciente colectivo estuvieran fijadas en los mitos, en estas figuraciones, en estas metáforas que nos motivan a actuar. El mito es una expresión de esas fuerzas. Y con la que dialogamos. Si vos mirás el mundo de la tradición, existía la creencia de que en la acción individual existía también un impulso de los antepasados que estaban elevados casi al nivel de dioses, depende de las culturas de las que estemos hablando, y que eran vedores de esas acciones. Incluso nuestras acciones tenían impacto en aquellos antepasados a los que podíamos llegar a hacer caer en la ignominia si nosotros obrábamos mal o cobardemente. Esto es muy importante entenderlo. Se vincula, entre otras tradiciones, con la tradición. Jung le da una mirada muy desde el psicoanálisis. Pero accede a estos sectores de la realidad. Vos sabés que, sí, eso vas a Miguel Serrano se lo critica, le dice, Jung toma elementos que son profundamente mitológicos y los lleva como los pasa por agua al terreno de la psicología. Es decir, los academiza. En realidad le hace como una especie de crítica. Hace un abordaje, o si se quiere, es una perspectiva de análisis, un punto de vista, como para iniciar un análisis, pero se sumerge en eso. Claro. Hay que reconocer que el propio Miguel Serrano termina admitiendo que cuando Jung hablaba de los psicoids, el propio Jung admite que en el fondo del inconsciente colectivo, que es como una napa subterránea que tiene capas, hay una capa que es de linaje, de la propia estirpe, pero finalmente hay un inconsciente colectivo en la napa más profunda, por debajo desde ya del inconsciente individual, la capa más profunda es de la humanidad toda, pero los psicoids en definitiva son ya de orden, dice Jung, no necesariamente humano. Como que admite que en el fondo del inconsciente colectivo hay fuerzas metafísicas que ya no son puramente psíquicas o puramente humanas. Con lo cual ahí, en definitiva, Jung deja desde el psicoanálisis, pero profundiza y deja abierta la puerta para realidades que van más allá de lo que la propia psicología puede llegar a visorar por sí sola. Eso por un lado. Por otro lado, de Jung hay que destacar la sincronía, porque él descubre en este inconsciente colectivo que tiene napas y en sus fuerzas
una suerte de ecos, tanto en el microcosmos, de ahí que él escribe Psicología y Alquimia, como en el macrocosmos. Hay una sincronía de fenómenos. Entonces el movimiento de estas fuerzas psíquicas, que son colectivas, en definitiva tienen una suerte de eco, de concomitancia con fenómenos que podemos detectar o ver. Son expresión de, claro. Claro, en la macrofísica y en la microfísica. Por eso un poco esta reivindicación que hace Jung, o esta, no sé si reivindicación, pero esta suerte de volver a traer y darle otra lectura nueva, no sé si enteramente nueva, pero nueva para el hombre moderno, de la astrología tradicional y de la alquimia, ¿no? La astrología referida al macrocosmos, a la macrofísica, a los grandes cuerpos, y la microfísica a los pequeños cuerpos, los pequeños corpúsculos de materia. Bueno, esto es como para presentar muy brutalmente a Jung, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, esto inspira a Campbell, indudablemente. Esto aparte tiene una amplitud de miras, Lucas. Por supuesto. Es decir, Campbell, sobre la base de esta idea, fuerza que vos recién explicaste con enjundia y con completitud, y habiendo viajado y navegado por la literatura y reconstruido los antiguos mitos, trata de extraer, ¿no? Como si de un colador se tratara, de purificar, de depurar ese arquetipo mitológico común, y llega a la conclusión, cuando hablamos de denominadores, de que todos los mitos del mundo antiguo giran en torno al descubrimiento de uno mismo. Esto es lo que dice es el camino del héroe, ¿no? Es un camino de superación, que él distingue en 3 etapas en todos estos mitos heroicos. Si te parece, las recorremos junto con Campbell. La primera etapa es la separación, es el llamado a la aventura, implica un riesgo, un adentrarse en el peligro, en lo desconocido. Es decir, la aventura de nuestras vidas implica siempre dar un paso más allá de lo conocido para adentrarnos en lo desconocido. Es traspasar un umbral, ¿no? Es salir de la zona de confort. Sí, hay una llamada, ¿no? Claro. Normalmente hay alguna señal y una llamada que muchas veces... No hay mera curiosidad. No, claro. Hay un llamamiento. Hay un llamamiento que te... como que te abre una puerta y te muestra que hay un sendero que hasta ese momento no habías visto. Claro. Que te puede conducir, no sabes bien a dónde, pero te llama. Y algo más, ese sendero está custodiado. Bien. Y está custodiado por el peor de los temores. Ese sendero no solamente es ríspido, es escabroso, es sinuoso, sino que es totalmente inhóspito. Es decir, no es solamente desconocido. No es un sendero de flores. No, todo lo contrario. Aparece como amenazante. Y lo es en gran medida. Y ese custodio es el arquetipo del dragón, del monstruo mitológico que nos va a devorar. Que nos va a devorar. Ahí podemos identificar cualquier cantidad de mitos. Fafnir, el dragón que custodia el anillo del Nibelungo, en la mitología de los Belsas, de los Belsungo, mitología nórdica. Después voy a hacer alguna referencia, a tomar alguna lectura. Este librito de Heinrich Nieder sobre mitología lo recomiendo porque es breve, pero reúne todas las sedas, muy buen trabajo de fuentes tiene. La idea del dragón que custodia al vellocino de oro, con el que se enfrenta a Jasón. También hay una especie de serpiente que custodia el tesoro más sagrado, que esto ya es mitología griega, ¿no? Teseo y el Minotauro, claro. Perseo y la Gorgona, ¿no? Es decir, porque tiene que viajar al río Estigio, pagar el tributo a Caronte y entrar a las puertas del inframundo. Esto es de tocar fondo, de bajar y vencer a la Gorgona. En Perseo también está retratado. Ni hablar en la mitología danesa o en la mitología Beowulf o en la mitología inglesa. Smaug, el dragón con el que se enfrenta Bilbo Bolsón en la saga de Tolkien, de R.R. Tolkien, que es el hobbit que se enfrenta con el dragón que custodia también el anillo único, ¿no? El anillo de poder. En griego, ya que mencionabas a los griegos, hay un proceso de catábasis. Después va a ser de anábasis, hay un descenso a los infiernos, ¿no? Esto, incluso desde la perspectiva cristiana, desde luego para el cristianismo, porque para el cristianismo es lo que protagoniza el propio Cristo al morir, ¿no? Es y increíble, bajar ¿no? a los infiernos para después
la anábasis, está que está en el credo niceno, expresado es explícitamente, no es una suposición. Descendió a los infiernos, sí. resucitó y subió, ¿no? Sí, aparte en el cristianismo planteado como episodio real, no como mera alegoría, no como mera representación o símbolo. O en todo caso se realiza. Claro. Se realiza. Yo siempre sostengo, por eso lo hemos hablado, yo siempre sostengo eso. Hay, digamos, lo que Cristo, esto lo digo, digamos, como cristiano, ¿no? Como católico, lo que Cristo en efecto realiza ha sido prefigurado de manera mítica en muchos de estos mitos con mayor o menor claridad. Pero aquí hay una realización concreta, real y práctica, por así decir, de esto. Efectivamente, pero ahí, claro, hay una catábasis, hay un descenso. Primero hay una partida, ¿no? Por eso también en la mitología griega se ve esto de viajar, de salir de tu cotidianeidad. Ahí está la aventura. O de lo externo de tu cotidianeidad, ¿no? Digamos, de la vida mirada hacia afuera, y hay un viaje, un recorrido, y que implica implica un descenso y enfrentar una amenaza. Bueno, tanto en la Ilíada como en la Odisea hay viaje, hay búsqueda. Y muchas veces el héroe se niega. Claro. Primero, entonces después termina accediendo. Hay muchos episodios, historias míticas donde el héroe primero se niega y después va. El dragón es ese monstruo de los miedos personales que custodia la entrada. Y insisto, ejemplos hay a montón. En el Nidhogg, que es la serpiente que custodia y se alimenta de las raíces del Irminsul, Yggdrasil en la mitología nórdica. Tenés el Landón, que custodia el jardín de las Hespérides en la mitología griega. Es decir, el dragón tiene este significado profundo de ser el enemigo que nos permite trasvasar el umbral. Representa los peores miedos, enfrentar, ¿no? Pero no es cualquier tipo de miedo, es el miedo a lo desconocido. Sí. En ese camino de iniciación, que es la segunda parte, la segunda etapa, hay que trasvasar un umbral incierto, del cual podemos incluso no sobrevivir. Claro. Sí, es el peligro en sí. Eso es el peligro y en definitiva tiene el sentido de una prueba. Exactamente. Esta idea, y acá está presente, ¿no? Implica el traspasar el umbral, la idea de transmutación. Bueno, porque está la idea también de, reinterpretándole, está la idea de morir, ¿no? De enfrentar la propia muerte. Claro. Y atravesar el umbral de la propia muerte para lograr después, en definitiva, o la resurrección, o la transmutación, o el acceso a la inmortalidad, el pase a la inmortalidad. Ahí donde el héroe resulta victorioso frente al dragón, renace, pero renace distinto. Por eso en transmutación, eso es la segunda etapa del camino del héroe, que es la iniciación. Dice Campbell, el héroe supera la prueba y se sume en la oscuridad, pero luego viene un estado de purificación del yo, hay un renacimiento. Me imagino a Sigfrido untándose con la sangre del dragón, que lo convierte en un ser perenne, ¿no? Inmarcesible, claro. Excepto por la hoja de tilo que cae en su espalda, a partir de la cual después Hagen lo termina apuñalando por la espalda. Pero digo, esto de caer, tocar fondo para renacer. Yo cuando leía esto de pelear con tu propio miedo para renacer convertido, a mí me gusta mucho, ¿no? La saga del Hobbit, del Señor de los Anillos, y pensaba en Gandalf cuando se enfrenta al Balrog. El Balrog era un demonio antiguo, pero lo que no te muestran las películas, que están muy bien hechas, pero por una cuestión de extensión, es que el Balrog era un Maiar. El Balrog, su enemigo, era de su misma raza, de la misma raza de Saruman y de Gandalf, pero que se había pervertido. Claro, es decir, estaba corrompido. Todos los personajes malignos son la corrupción de lo mejor. El orco es la corrupción del elfo. Bueno, pero me explico, el Gollum es la corrupción del hobbit, y el Balrog es la corrupción del Maiar, que es el mago. Por eso Gandalf el gris vuelve como Gandalf el blanco cuando cae en oscuridad después de enfrentarse al Balrog. El Balrog es tentado por Melchior, que es el primer señor oscuro, el antepasado de Sauron, que se ve en las películas tan famosas, pero que en última instancia
es vencerse a sí mismo. Por eso está la imagen especular de la corrupción y de la tentación. Totalmente. Ninguno de los héroes se tienta con el oro que encuentra en la cueva del dragón. Claro. Y ciertamente que uno se corrompe a partir de lo que es, ¿no? Y el mal aquí aparece como una suerte de déficit ontológico, sí, de corrupción, ¿no? De desorden de la propia naturaleza, que en un grado extremo lleva, digamos, a la ruina de la propia naturaleza, pero te presentás como corrupción a partir de lo que sos, como corrupción de tu propia naturaleza. Eso es interesante porque aparte coincide perfectamente con, digamos, con las tesis cristianas, fundamentalmente de Agustín de Hipona, sobre lo que es el mal, ¿no? En definitiva, bueno, claro. Vos sabés que esa cuestión sobre de la naturaleza del mal. Este parangón entre el cristianismo y los mitos, justamente acá yo marqué, ¿te acordás cuando hablamos del Leviatán? En definitiva, los demonios son ángeles corrompidos. Claro. Vos fíjate, acá vuelvo al librito de mitología nórdica, marqué una parte cuando habla del dragón, habla de Jormungandr, que es la serpiente del Midgard, que también es un dragón, que se enfrenta con Thor, ¿no? Dice, tenemos ya algunas nociones sobre la serpiente Midgard, o serpiente del mundo, y en ella reconocemos al gran mar tumultuoso. Thor luchó con ella, la pescó con un anzuelo. Me hace acordar a la pesca del Leviatán que analizamos hace poco, ¿no? Desde una perspectiva cristiana. La pescó con el anzuelo, pero no llegó a matarla. Que el anzuelo, perdón, desde la perspectiva cristiana es la cruz de Cristo. Exactamente. Con la que pesca cuando baja a los infiernos. Se me vino esta imagen arquetípica. Recordamos también cómo Thor trató de levantarla bajo la forma de un gato. Esto también tiene una simbología. En el norte abundan las historias que se refieren a la serpiente del mar. Y no son más que variantes del mito original de las Edas. Odín las precipitó al mar, donde morará hasta que sea vencida por Thor en el Ragnarok, que es la batalla final del fin de los mundos. Sí, ¿viste cuántos elementos? La coincidencia de la simbología es increíble, Es increíble, ¿no? Sí, el mar como el ámbito de las fuerzas ínferas. Eso lo hemos hablado en otros programas. Un mar turbulento, claro, ¿no? Sí. Agitado. Es muy interesante. Vos sabés que muchas veces se presenta este descenso, por ejemplo, en las historias donde te come una ballena, ¿no? Claro. Donde sos engullido por la ballena y finalmente, digamos, salís de ahí victorioso, ¿no? Pero está incluso en la Biblia, en la historia de Jonás, ¿no? Pero no es el único texto sagrado en donde aparece una historia de este tipo. Bueno, cuando la búsqueda del héroe ha sido cumplida, recibe el elixir, esto que decías vos, de ser imperecedero. Alcanza este estatus casi el nivel de dios o semidios que vos referías, ¿no? Obviamente va cambiando según el relato mítico, según el mito en particular, pero puede ser una resurrección. Claro. Puede ser una resurrección, una digamos, obtener la inmortalidad, no, digamos, no haber muerto, pero sí transmutarse, transfigurarse y transfigurarse en inmortal, es decir, ganar la inmortalidad, pasar a la inmortalidad. En Sigfrido está el Tangelm, el yelmo mágico, que te permite la transmutación, convertirte en otras cosas. Y aparte, claro, totalmente, que fíjate que coincide incluso con el texto evangélico, que insisto, desde la perspectiva cristiana, esto no es mero mito, sino que es algo episódico real, en donde esos mitos han prefigurado de alguna manera lo que termina sucediendo con la persona de Jesucristo, que justamente muchas veces el rostro no era reconocido, a veces sí, atravesaba las paredes, pero al mismo tiempo lo podían tocar. O sea, hay una transfiguración y transmutación incluso de la corporeidad de Cristo, ¿no? Pero bueno, hay un montón de referencias que siempre van en ese sentido. Y un dato interesante es que esa, si no resurrección, transmutación, o al menos renacimiento, esto de nacer de nuevo, fíjate que en la India antigua, en la India del Punjab, aparecía en la India aria como el Aryaman era en definitiva el nacido dos veces, claro, ¿no? El renacido o el nacido dos veces a través de un proceso de iniciación. Y para los cánticos católicos fundamentalmente, pero no solo católicos, aunque sí cristianos en general, toda esta idea de ser semilla y que el grano de trigo muera para convertirse en pan, pero tiene que morir, pasa por la muerte, es enterrado para finalmente florecer y dar fruto y convertirse en pan. Hay cuánto que hay para Claro, o sea, uno empieza a ver concomitancias y es increíble. Podríamos estar hasta mañana, pero es muy interesante, es muy interesante. Este es el trabajo que hizo Campbell. Exploró y empezó a ver cómo se repetía, ¿no? Se reiteraba
un arquetipo, ¿no? Que él llama el monotipo, justamente por eso. Monotipo, porque empieza a advertir, claro, las similitudes o que hay en la base, un elemento común a todos. Llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa del héroe es el retorno. El retorno, que es el héroe que comienza ahora el trabajo de traer las runas de la sabiduría, dice. O los símbolos. Puede ser las runas de la sabiduría en el caso, o el vellocino de oro, que tiene que por ejemplo, Jasón tiene que volver desde la Cólquida, de Colcos, tiene que volver a su Iolcos natal para reclamar el trono, porque él logró vencer sus temores y tiene que volver, o el regreso esto es Campbell, con la princesa durmiente, de regreso al reino de la humanidad. Dice, donde la bendición puede redundar en la restauración trascendental de la sociedad y la renovación de la humanidad. Dice, la vuelta a casa es la prueba final del héroe porque debe despertar a los dormidos y sacarlos de su estado de comodidad. El héroe viene acá como a terminar de cumplir con su misión, si no queda inacabada, si no regresa. Ahora, ese regreso no es fácil, ¿eh? Pensaba en la alegoría de la caverna yo. Tal cual, increíble. Vos sabés que yo te lo iba a decir. Y no solo no es fácil, es casi imposible volver a la caverna y convencerlos. Porque hay mucho que aparece también en los evangelios. Se me ocurren dos, por lo menos el episodio en donde una vez que se logra, digamos, esta iniciación o esta epifanía, esta revelación y lograr superar la prueba, ¿sabés? Un episodio evangélico que yo lo relaciono con esta comodidad, este bienestar, cuando se produce la transfiguración de Cristo, que finalmente aparecen, los profetas, aparecen los dos profetas y las dos figuras antiguo testamentarias, que los apóstoles que estaban con Cristo dicen, Señor, qué bien que estamos acá. Esa expresión. Claro. Esto pasa mucho, y en la alegoría de la caverna está, cuando logra salir de la caverna, aquel que ha despertado, que ha logrado ver la realidad tal como es, ha logrado la teoría en griego, que es la contemplación de la verdad, primero le arden los ojos, finalmente ha logrado ver la realidad de las cosas tal como son, que en definitiva están en la mente de Dios, son realidades en el fondo más divinas que mundanas y más que humanas, en este topos uranos, el mundo de las ideas, pero en definitiva el tipo ahí ya está cómodo. Y tiene que regresar. O sea, yo me acordaba de eso. Y tiene que regresar y volver hacia adentro de la caverna, la oscuridad de la caverna, aunque ahora portando la luz, esa luz que ha logrado adquirir. O del triunfo, claro. Pero tiene que salir de un lugar donde está cómodo. Bueno, si no, su misión está inacabada. A Odiseo lo mantiene vivo la posibilidad de volver, ¿no? A su pequeña isla, a su pequeña patria, encontrarse con Penélope, con Telémaco, su hijo, cuando los galanes conspiran contra ellos para quedarse con los usurpadores. Los usurpadores. ¿No? Y él viene a ordenar, él viene a poner orden, él viene a reclamar lo que es suyo. ¿No? Ítaca es el reino de Ulises, el reino de Odiseo. Y es un viaje de retorno, es una vuelta a la raíz, pero ahora transformado, ¿no? De hecho, la transmutación en Odiseo, él aparece como un viejito, nadie lo reconoce, y planifica su venganza contra los galanes de manera sigilosa, subrepticia, paulatina, hasta que el héroe se revela al final, ¿no? Sí. Se revela porque era el único que podía tensar su arco. Nadie podía tensar el arco de Ulises como él lo hacía. Sí. Y cuando él se revela, imparte justicia. Me hace acordar un poco al Cristo justiciero, ¿no? Lo de la justicia, claro, porque vuelve a trasladar al mundo, vuelve a traer con esa luz, que es la luz de la sabiduría, en definitiva, en términos ya más platónicos, es la luz de la sabiduría, trae al mundo en definitiva esa luz, y esa luz en el campo social, en el campo político, se traduce, y esa salvación de la sabiduría en el campo social, histórico, político y jurídico se traduce en hacer justicia, subsanando las injusticias y castigando a los malhechores, o castigando a los tiranos, que son los principales malhechores, ¿no? Son los malhechores más destacados. Ese camino de retorno, para también bajarlo a la vida cotidiana, es cuántas veces no somos escuchados por los propios. El que vio y volvió, ¿no? El que despertó y volvió. ¿Cómo cuesta ser profeta en la propia tierra, donde nadie te escucha, todos te dan la espalda? Eso es difícil también, ¿no? Cuando alguien quiere proteger a los propios y los propios no te escuchan,
No sienten bueno, en la como alegoría que de la caverna ese elemento o esa característica está muy exaltado, ¿no? está, sí, efectivamente, está muy marcado por Platón, en donde incluso dice que a la partida, pero también al regreso, este héroe se arriesga a que los propios eventualmente lo rechacen y lo maten, ¿no? Sócrates tomando la cicuta. Sócrates bebiendo la cicuta. Un poco esto bíblico de fue a los suyos y los suyos no lo recibieron. Efectivamente. Sí, es cierto, es cierto. Efectivamente. Pero su misión queda inconclusa, ¿no? Si no retorna y si no tiene este segundo acto, en definitiva, de arrojo y también de entrega, en este caso a sus semejantes, o al resto de los hombres, o a su pueblo, esa misión queda inacabada. Tiene que volver. Y esto le implica un pesar, un riesgo, pero lo tiene que hacer para completar su misión. Bueno, con el poco tiempo que nos brinda, hemos hecho un poco el recorrido. Hicimos el recorrido del héroe en compañía de ustedes, pero también para no solamente quedarnos en la parte filosófica, metafísica de esto, sino para la aplicación práctica de entender el riesgo, dice Campbell, dice la cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Es decir, también el autoconocimiento, creo que cada uno tiene que hacer de esto, es un poco un viaje del héroe. Creo que en el fondo el descubrimiento y la lucha con nuestras propias oscuridades, con nuestras propias sombras, es lo que todos en algún momento de nuestras vidas creo que debemos emprender y lograr. Sí, el dragón que está dentro nuestro, pero en definitiva que está dentro nuestro como aquello que nos disminuye, como aquello que nos afea o que nos limita. Nuestra versión corrupta, ¿no? Efectivamente, que es un nuestro factor tal cual, es un factor de corrupción que no forma, que en rigor de verdad no forma parte, al menos desde la perspectiva, digamos, más cristiana y más clásica, no forma parte de nosotros mismos, pero está en nosotros mismos, y por eso justamente, y su gran engaño es hacernos pensar que la planificación del yo se relaciona con el egoísmo, cuando en rigor de verdad la plenitud del yo solo se logra en este elemento que vos decías, que es, o en esta actitud que vos señalabas, que es la del héroe de renunciar a todo egoísmo, y ahí es donde se entiende, o es una manera de entender claramente aquella expresión de Jesucristo de que quien quiera salvar su vida la perderá, y que quien esté dispuesto a perderla o quiera perderla, la ganará, ¿no? Y también expresado, por ejemplo, en eso de negarse a sí mismo, ¿no? Negarse a sí mismo, que tiene que ver en definitiva con, también trabajado muy bien por San Agustín, pero bueno, que tiene que ver con justamente renunciar a todo egoísmo. Y en esa donación de sí por amor es donde está la clave de la eternidad y de la plenitud del yo, de la inmortalidad, quiero decir, y de la perfección y la plenitud del yo. Pablo, espero que algo de todo esto que hemos dicho llegue y rinda fruto. Sí, pero esto, aparte, estos mitos tienen un profundo impacto en el fondo, incluso lo del héroe, después lo podemos analizar, pero más allá de toda de todo este zambullirse en el tema y dar una mirada más psicoanalítica, religiosa, filosófica, pero incluso tiene consecuencias teóricas y también prácticas de orden político. O sea, trabajar el tema del mito del héroe, digamos, y cómo este mito tiene una incidencia política a lo largo de la historia, concreta en episodios políticos que han torcido el rumbo de la historia, que han hecho que de pronto aparezcan grandes líderes y que acaudillen a pueblos que de pronto se ven esta idea también de despertarse de un letargo o de romper cadenas, que también está en la alegoría de las cavernas. O sea, este hombre vuelve a liberar, y por eso se convierte en el rey filósofo, que primero es filósofo antes que rey. Primero accede a la sabiduría, se entrega a la sabiduría, se entrega a su pueblo y después conduce, es un conductor de hombres. ¿De qué hombres? De los de su propio pueblo. Efectivamente. De sus hermanos de comunidad. Bregamos entonces para que las juventudes y las nuevas generaciones de entre ellos tengamos nuevos héroes capaces de conducir y de conducirnos por el buen camino. Así que damos por hoy concluida nuestra sesión y les agradecemos a todos por la paciencia y por estar por del otro lado. Por estar siempre ahí acompañándolos. Para nosotros es muchas muy grato. Gracias. Será un gusto. Lucas, nos vemos. Hasta la próxima. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.